Buenos días a todos. Vamos a hacer la última reunión del mes de columna que nos toca pues, discutir el caso clínico. Entonces, empecemos pues con la descripción del caso, para que nos vamos contextualizando. Entonces, se trata que en octubre del 2020, en un servicio de la ciudad, un paciente masculino de 20 años de edad en ese momento, un accidente de tránsito con un trauma raquimedular hacia D, ¿cierto? Entonces se inicia pues todo el ingreso, todo el manejo inicial. Estas son las imágenes del ingreso, una fractura en T11 con un estallido vertebral, con un importante compromiso del muro posterior, el paciente pues no, con un deterioro neurológico no tan marcado pues como para la gravedad de la lesión, por eso se llevó a una cirugía temprana, ¿cierto? Con una vertebrectomía más fijación vía posterior fue lo que se propuso inicialmente. El paciente tuvo una muy buena evolución postoperatoria inmediata. Esta es la imagen postoperatoria con el reemplazo corporal y la instrumentación toracolumbar. Con un MOS pues en adecuada posición, una imagen muy satisfactoria. El paciente entonces fue obviamente dado de alta, el paciente tuvo una recuperación neurológica completa, se fue con marcha adecuada, en un plan de rehabilitación, como todos los pacientes pues con trauma raquimedular. Sin embargo, el paciente reconsulta al mes con unos cambios inflamatorios en la herida quirúrgica, secreción, una secreción purulenta, entonces se enfocó con una infección del sitio operatorio y se llevó a lavado. Eso fue en el 28, eso fue casi 3 meses después, eso fue el 28 de enero del 2021. Vemos esta radiografía de control como el MOS estaba en adecuada posición. Sin embargo, en febrero la infección continuaba, se llevó nuevamente al lavado, en esa ocasión se retiró todo el injerto óseo que estaba suelto, desvitalizado, purulento, se hizo un adecuado debridamiento y se dejó un VAC. El paciente quedó con un defecto de cobertura importante, con un mal estado de los tejidos blandos, entonces por lo que se le solicitó valoración y seguimiento por cirugía plástica. Entonces, a pesar de múltiples lavados, fue muy difícil el control porque el paciente empezó a tener también mal estado nutricional, los tejidos blandos no ayudaban, entonces la infección persistió, nunca se aisló pues como germen hasta este último lavado que se aisló una pseudomonas aeruginosa. Y en acuerdo con la infectología, en junio del 2021 se decidió retirar el instrumental. Se lava nuevamente, se hace un debridamiento, se retiró los tornillos y las barras y dejaron el cilindro y continuaron terapia antibiótica de supresión. Hasta ese momento el paciente estaba en una adecuada rehabilitación y no tenía deterioro neurológico, no tenía parejas, el paciente estaba indemne neurológicamente. En la patología salió una inflamación aguda y crónica, pues ahí se diagnosticó pues, la osteomielitis en este paciente, la osteomielitis vertebral. El paciente entonces fue dado de alta con seguimiento, ¿cierto? Seguimiento ambulatorio, antibiótico de supresión. En noviembre del 2022 tuvo la cita de revisión, ¿cierto? Y evidenciamos en la tomografía una deformidad cifótica importante, pero es muy importante anotar que en este momento el paciente no tenía deterioro neurológico, no tenía dolor y no tenía mielopatía. Y esta es la imagen de noviembre del 2022. Una deformidad cifótica muy importante con un desplazamiento pues, del cilindro y una importante pues, deformidad postraumática asociada a la infección. Entonces, en ese momento se decidió hospitalizar al paciente, se ordenó una resonancia para mirar la persistencia y la extensión de la osteomielitis. El paciente tenía gran compromiso de tejidos blandos y un defecto de cobertura. Entonces, cirugía plástica tuvo que realizar un colgajo libre y en este momento todavía con infección pues, y antibiótico. Entonces acá vemos este T2 con un edema medular óseo, ¿cierto? Un paciente ya con algo de compresión medular y en el T1 contrastado se observa realce pues acá en el cuerpo, en el tejido paravertebral con una pues infección activa, ¿cierto? Entonces en conjunto con la infectología se decidió continuar el manejo antibiótico, se dio de alta con medicina domiciliaria
porque como les dije, hasta este momento el paciente neurológicamente no tenía ningún deterioro. Entonces dijimos que íbamos a dar una cita de control con imágenes y se iba a hacer una cirugía para la corrección de la deformidad una vez se enfriara el proceso y el estado de los tejidos blandos mejorara y la piel, porque mire cómo estaba, ¿cierto? Un gran defecto de cobertura, acá está el sitio donde se hizo el injerto, y aunado pues al mal estado de nutrición del paciente, no había tenido pues una adecuada cicatrización y curación de la herida. Reingresó entonces en marzo del 2023, hasta ahora pues el paciente no había tenido ningún problema. Cristian, ¿por qué no paramos ahí y discutimos un poco alrededor del caso? ¿Por qué no paramos ahí y discutimos un poco alrededor del caso? ¿Quién hubiera tenido alguna otra conducta en el momento en el que el paciente llegó con un riesgo neurológico importante, con una compresión medular importante y con una infección no controlada? ¿Quién hubiera tomado una conducta diferente o qué proponen o cómo manejan sus pacientes? Julián, adelante. Buenos días para todos. El tema con este paciente era el defecto de cobertura, más que la misma infección, la osteomielitis y la angulación de cifótica era el defecto de cobertura. Es que sin piel instrumentarlo y dejar todo el instrumental expuesto se vuelve una infección más compleja de manejar. Entonces, si no tiene déficit neurológico, yo esperaría que se cubriera el defecto y en un segundo momento ya hacer la vertebrectomía, volver a instrumentar, quitar la compresión. Es muy complejo por el tema de la piel. Sin piel más difícil se vuelve manejar la infección. Julián, ¿y si el defecto de cobertura, digamos, estuviera controlado, ¿qué experiencia tenés vos en el manejo de esos pacientes con infecciones? Pues porque es que el paciente se pudiera volver una emergencia, ¿cierto? Una emergencia neurológica. Entonces, ¿qué experiencia tenés vos? O hago la pregunta pues para todos, ¿qué experiencia tienen en el manejo de este tipo de casos con infecciones activas, en los cuales digamos que puede haber un desenlace neurológico complejo? Yo creo que la clave, pues una lesión inestable no permite que la infección se cure. Entonces, que hay que estabilizar al paciente. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Y cómo lo he hecho en algunos casos, pues porque tampoco es que tenga la super experiencia, pero sí he tenido como 3 pacientes en los que tomo muestras, lavo, controlo la infección y después de controlar la infección, durante un tiempo antibiótico se instrumenta, se estabiliza y se continúa con el manejo antibiótico y terapia supresora. Sería como el plan de manejo. O sea, primero tomar muestras, lavar y empezar a enfriar el proceso, sea infeccioso, bacteriano o micobacterias, hongos. Y después de unos días de antibiótico, tan siquiera 10, 15 días de antibiótico, ya entrar, operar y continuar con el manejo antibiótico y ya coordinar con infectología la terapia supresora prolongada. Buenos días, ¿qué germen aislaron cuando lo mandaron medicina domiciliaria? Pseudomonas aeruginosa. Y el estreptococo hemófilo negativo. Nacho, ¿vos qué experiencia tenés? O los otros que están presentes, ¿qué experiencia tienen digamos, en resolver estos casos en caliente? ¿Qué experiencia tenés en la evolución, en cuanto al control de la infección y todas estas cosas? Ignacio no está, estoy yo, Carlos Rivera. A ver, pues, hombre, experiencia en este tipo de situaciones tan complejas, pues, hombre, es como difícil, ¿no? Afortunadamente, pues, no recuerdo como muchos casos que hayamos tenido de este tipo de complicación con tanto defecto de cobertura, con infección, con el inóculo todavía presente, probablemente por la presencia pues, del material de osteosíntesis, aunque esto pues, de la película
perimplante que perpetúa las infecciones está mejor descrito en implantes pediculares, pues probablemente estos insertos anteriores también podrían tener el mismo problema. Yo creo que, aparte de lo que dice Julián, no se me ocurre como otra cosa. Tratar de tomar muestras actuales para identificar de los gérmenes que están produciendo la infección, que ya se hizo, controlar la infección, esperar la mejora de los tejidos blandos, con el fin de que en un futuro cercano se pueda hacer un abordaje ya definitivo para corregir esa cifosis angular tan severa que de antemano se ve que tiene que ser por la misma vía, porque por delante no le veo cómo con esa rotación de colgajos y con esa calidad de tejidos blandos que tiene. No tendría mucho más que agregar. Profesor Rivera, yo me hago la pregunta porque pues obviamente este es un caso de nosotros, de toda la, digamos que toda la evolución del paciente es en el servicio de nosotros. Y la pregunta que yo me hago es si realmente nosotros fuimos muy condescendientes o muy, digamos, poco activos con el manejo del caso, porque pues ya enseguida Cristian va a comentar qué fue lo que pasó con el caso. Y le dimos poca importancia a la deformidad, pues un paciente deforme, digamos que tan deforme, los tejidos blandos puede que no se comporten bien, ¿cierto? Los colgados pues realmente no tienen mucho sustrato porque pues ahí está expuesta la columna, no tienen mucho lecho donde pegar. Además de eso, la lisis de los cuerpos vertebrales era importante. Además de eso, pues era una columna claramente inestable. Entonces, digamos que la pregunta que yo me hago, y yo creo que pues finalmente, pues esto lo que nos ayuda es a aprender de esta situación. ¿Será que no fuimos muy poco activos pensando en que el objetivo inicial es siempre controlar la infección, dejando a un lado la deformidad y el riesgo neurológico del paciente? Porque listo, está bien, uno tiene miedo de que las infecciones se perpetúen, pero ese temor es real o de pronto, digamos que si uno es agresivo desde el punto de vista quirúrgico con la infección, tiene un buen chance de controlarla. O sea, esa es como la pregunta que yo me hago ya antes sin tener la respuesta. Sí, lo que pasa es que hasta donde yo recuerdo el caso del paciente, a ver, este es un paciente que tiene es de un hábito asténico importante y es un paciente que tenía defecto de cobertura no resuelto y se tenía la duda de que existiera infección en el sitio de la rotación del colgajo hasta hace unos pocos meses. Y recuerdo haber por lo menos, tuve que hacer por lo menos una de esas revisiones en cirugía para tomar muestras de los tejidos blandos y tratar de objetivar si existía o no infección activa antes de intentar un cierre con una rotación adicional en un sitio donde ya se había hecho una rotación miocutánea importante. Entonces, es un paciente que tiene unas características de hábito corporal, pues es un paciente muy delgado y es un paciente que neurológicamente siempre estuvo muy bien. Yo no conozco la historia más reciente, pero menciono la historia que conozco hasta hace unos meses. En ese momento lo que se pretendía era mejorar la cobertura. Claro, usted tiene razón. En un sitio una deformidad cifótica de carácter angular, obviamente que la supervivencia de esos tejidos es muy mala, pero lo que se tenía en duda era que existiera infección allí local de tejidos blandos y que no se pudiera seguir adelante con un tratamiento ya más definitivo pensado para corregir la deformidad antes de que sucediera un compromiso neurológico que hasta donde yo recuerdo el paciente no lo tenía. Es un paciente joven de hábito asténico muy delgado y con unos tejidos blandos pues bastante comprometidos por la dación o la donación de tejidos para la rotación previa de los colgajos. No sé si eso responde a tu pregunta, Gustavo. Sí, no, claro que sí, profesor Rivera. Obviamente, pues todos participamos de todas las decisiones que tomamos con este paciente, pero a mí hay una cosa que ya me va quedando como de aprendizaje de este caso, y es que un paciente con infección e inestabilidad, la probabilidad de curación realmente disminuye significativamente y así esté con un tratamiento antibiótico adecuado. Aparentemente la inestabilidad obviamente, digamos, perpetúa los cambios inflamatorios, genera un lecho, digamos, menos sano en el que hay más producción de líquido, una cantidad de cosas que muy probablemente pudieran perpetuar la infección. Entonces, digamos que es como uno de los detalles de este caso que a uno le va quedando como, digamos, como de aprendizaje, y es que infección con inestabilidad no es un buen, digamos,
un buen lecho para controlar una complicación infecciosa. Eso pues era como lo que yo quería como aportar en este momento en la evolución del caso. No sé si Julián tiene algún otro aporte alrededor del tema. Y si no, sigamos, profesor Cristian. Listo, profesor. Entonces aquí vamos. Entonces, como habíamos hablado con el doctor Gustavo, hasta este momento el paciente no tenía algún tipo de deterioro neurológico, ¿cierto? Por eso, quizá en ese momento fuimos un poco conservadores y hacerle más el seguimiento al paciente hasta que se inflara el proceso. Pero pasó algo. El paciente reingresó este mes con un dolor dorsolumbar, pero el paciente refería pérdida de la fuerza y alteraciones sensitivas en los miembros inferiores. Además ingresó con unos síntomas respiratorios, fiebre, PCR aumentada. Obviamente también se sospechó un cuadro viral inicial pulmonar, se hizo una radiografía de tórax. Acá se veía el defecto pues cifótico con el cilindro, causando pues la deformidad. Cuando fuimos a valorarlo neurológicamente, el paciente tenía una plejía del miembro inferior izquierdo y una fuerza de 2/5 del miembro inferior derecho. O sea, prácticamente el paciente estaba completamente parapléjico. Entonces, en ese momento solicitamos una TAC, una resonancia de columna dorsolumbar urgente, contrastada pues la TAC para mirar cómo estaba pues la calidad ósea, cómo estaba pues toda la parte de la deformidad, y la resonancia para mirar cómo estaba una actualización pues de cómo estaba la parte infecciosa. Obviamente persistía el mal estado de los tejidos blandos, es un paciente muy delgado, caquético, mal estado nutricional, con fiebre y ya con una PCR de 24. Entonces dijimos, ¿qué está pasando acá? Miremos las imágenes. En esta tomografía de esta semana se vio un aumento en la deformidad y un mayor desplazamiento del cilindro hacia el canal, ¿cierto? Acá en la resonancia vemos una enfermedad mielopática más pronunciada, con una compresión ya muy marcada. Miren, acá en el axila completa, casi obliterada la médula. Entonces, en este momento se tuvieron que tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, Cristian, yo creo que paremos ahí y analicemos las personas que no han hecho que no hicieron parte del manejo del paciente, que proponen los residentes y de pronto alguna otra persona que está en la reunión que tenga experiencia en infecciones y en casos complejos como este. El profe Julián alzó la mano. Pueden ser los R4 o los compañeros R3 o los Daniel R5. Apolinar. Daniel. Pues yo que hablar si yo conozco el caso, ahorita. Buenos días, profe Oscar. Bueno, listo, hágale, Oscar. Bueno, uno debe tener claro que pacientes con infecciones siempre sale la duda de si instrumentar su paciente de forma adicional va a perpetuar la infección, ¿cierto? Pero casos donde se presente déficit neurológico, deformidad, inestabilidad de la columna o infecciones que a pesar del tratamiento médico no mejoren y que eso implique llevarlo a uno a retirar elementos óseos, corpectomías, osteotomías, es decir, inestabilizar la columna para el control de la infección, pues son como casos muy específicos en los cuales uno, a pesar de que no tiene un foco controlado, tiene que instrumentar. Entonces, serían esos casos específicos que acabo de nombrar, son como elementos a tener en cuenta en los cuales uno debe colocar material de estos síntomas a pesar de tener una infección. Hay algunos reportes, digamos que este pues es un caso difícil para uno instrumentarlo de forma mínimamente invasiva, pero hay pacientes que uno puede tener con foco infeccioso, ¿cierto? Y colocarles artrodesis, tornillos de forma percutánea, con el hecho de evitar que el artrodesis tenga contacto con la infección. Entonces, casos menos complejos, digamos, no sería este, pero casos menos complejos con infección,
uno podría pensar en instrumentación de forma mínimamente invasiva para controlar el foco y controlar los grados de inestabilidad pues, que pueda tener el paciente. Pero casos como este, tan severos, ¿sí? Con deformidad, déficit neurológico en agudo, también hay reportes de casos, no es muy grande, pero hay reportes de casos donde se debe instrumentar el foco incluso infeccioso. Es como un aporte. Entonces, ¿qué propondrías o qué le harías? ¿Cómo resolverías la situación o alguno de los otros de recinto? Pero mi propuesta aquí es, definitivamente hay que entrar, hay que retirar ese cilindro, porque el cilindro, como lo alcanzan a mostrar en la resonancia, es el que nos está causando el déficit neurológico agudo del paciente. O sea que eso hay que retirarlo. No se puede dejar, obviamente, como inestable. O sea, hay que volverlo a instrumentar, retirar ese cilindro, descomprimirlo, reemplazarlo y extender la instrumentación. Es como mi propuesta. Antes de llegar a eso, profe, a mí me surge una duda. No sé si de pronto en este paciente podíamos haber hecho algo específico para evitar que llegara a este grado de deformidad. Es decir, no lo sé. O sea, en el momento en que se retiró la artrodesis posterior, este paciente se beneficiaba de pronto de, yo manejo con corsé o alguna fijación percutánea adicional después de que se enfriara un poco el proceso. Es una posibilidad y realmente pues, esto es un caso complejo para todos, pues, o sea, del que finalmente uno saca conclusiones y va a aprender. Pero bueno, ¿y con qué reemplazarías, con qué reconstruirías la columna anterior, Oscar, considerando el contexto de infección? Profe, ¿usted utilizaría material de titanio, cilindro de titanio? Usted sabe que a veces las bacterias, como dijo el profe Rivera, pueden crear un biofilm alrededor del material, pero a veces ese biofilm no necesariamente puede perpetuar una infección. Entonces, dentro del material utilizado, utilizaría cilindro de titanio y obviamente pues extendería la instrumentación. ¿Alguna otra alternativa que conozcan para reconstruir que pudiera, digamos, mejorar o disminuir el riesgo de falla del tratamiento de toda esta situación tan compleja? Daniel o Daniela, o los R4. O algún material que uno puede dejar de forma transitoria, como espaciador, por ejemplo, para, para hacer algo transitorio. Profe, lo que yo he leído con hueso pues en caso de tibia, se puede colocar como espaciador por un momento, que la ventaja es que como se coloca ese pedazo, esa vascular, entonces favorece que no progresen en la infección en esa parte. Sí, válido. ¿Alguna otra propuesta, Daniela Polinar? No sé si alguien de pronto tenga experiencia en el uso de cemento. De cemento también impregnado con antibiótico. También se podría proponer por ahí. No sé si alguien tenga experiencia con eso. Ahí, listo. Seguimos, profe Gustavo. Se desconectó Gustavo. Y hay poca experiencia, pues, como en el público, igual que nosotros, Profe, se te fue la voz un segundito. Volve
que aparentemente hay poca experiencia en el público, al igual pues, que nosotros realmente no hemos tenido casos tan complejos, o este es uno de los casos, digamos, más complejos de infecciones. Obviamente hemos tratado muchas infecciones, pero es un paciente que se vuelve urgente con una situación difícil de resolver. Yo he revisado en algunas ocasiones el tema, y antes de la cirugía lo discutimos en el grupo, pensando en poner un espaciador de cemento con, con, eh, con antibiótico o sin antibiótico, como algo que mantuviera ahí la, eh, el, como la corrección de la deformidad mientras se pudiera poner algún otro tipo de reemplazo corporal. Pues yo realmente no tengo mucha experiencia con eso, y lo que he revisado es que son reportes pues muy de pocos pacientes. No me gusta mucho, porque es que digamos que en este caso volver a entrar ahí o no me llamó mucho la atención en este caso, porque volver a entrar ahí con digamos, con un cuadro inflamatorio tan severo, yo creo que hubiera sido difícil. Y en este caso, pues, la propuesta era como intentar hacer todo de una vez. Pero bueno, entonces, si no hay más comentarios, seguí adelante y nos contás qué hay en la literatura acerca del tema. Listo, profe. Entonces, instrumentar o no, pues en pacientes con inestabilidad y osteomielitis, pues en realidad uno busca y hay pocos estudios y la mayoría retrospectivos. Miremos entonces qué hace. Entonces, las infecciones espinales son un reto para los cirujanos de columna, ¿cierto? Siempre pues el pilar de tratamiento son los antibióticos y la cirugía, pero sin embargo hay otro tema que hay que resolver en estos pacientes, y es la inestabilidad. ¿Listo? Hay mucho debate de cuándo utilizar material de osteosíntesis, como ya hemos visto en la discusión del caso, en pacientes con infección activa, ¿cierto? Sin embargo, hay ocasiones en que prima el pronóstico neurológico del paciente y vamos a fijarnos varios objetivos. Uno va a ser el control de la infección, el otro va a ser evitar deterioro neurológico, otro la resolución de los síntomas y evitar la recurrencia de las infecciones. Entonces, el primer reporte de instrumentación en columna infectada fue en 1988, una corta serie de casos, pacientes con inestabilidad secundaria osteomielitis, eso fue en Inglaterra en el 88. Entonces miramos los 6 casos, ¿cierto? Hay que acotar varias cositas importantes. Todos los pacientes, uno de los mayores síntomas fue el dolor secundario de la inestabilidad y el déficit neurológico, ¿cierto? También muy importante tener en cuenta que aunque fue una serie corta de pacientes, hubo diversidad en los microorganismos aislados, principalmente pues estafilococo aureus, también hubo tuberculosis y gram negativos como la E. coli. En el posoperatorio de estos pacientes infectados con instrumentación, vemos como en todos mejoró el dolor, en todos mostró mejoría del dolor, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Todos los pacientes, pues ninguno de los pacientes en el seguimiento tuvo infección recurrente. Todos los pacientes pues, lograron una adecuada artrodesis con excelentes pues, desenlaces neurológicos. Uno sí murió, pues, pero debido a falla cardíaca congestiva, otro por una neumonía, pues, que son como cosas aisladas a la infección en columna. ¿Listo? Entonces, allí se empezó como a hablar de todo eso, de la instrumentación en columnas infectadas. Entonces, bueno, en este caso, como les dije, en todos los casos hubo mejoría del dolor, un caso de retraso en la curación de la herida, pero al final no hubo infección recurrente, ningún caso pues luego terminó el antibiótico, pacientes con tuberculosis y también con infecciones pirógenas. Entonces, con el paso del tiempo se han depurado más las técnicas, tecnología instrumental, ¿cierto? Instrumentales de varios materiales, pues que algunos son más bacteriostáticos que otros, nuevos antibióticos, mejores métodos diagnósticos para pues darle el diagnóstico oportuno al paciente y llevar a cirugía temprana, pues es como lo que más se ha visto actualmente. En este estudio del 2004, los pacientes también en instrumentación con infecciones, básicamente casi todos los estudios son con infecciones primarias, pero digamos que se pueden extrapolar pues porque sigue siendo una infección activa. En este estudio, en esta serie de 30 pacientes, miramos que utilizaron muchas cosas y materiales pues que se nos ocurra, ¿cierto? Reemplazos pues corporales con hueso autólogo, también ya sea de costilla, de peroné, de cresta ilíaca, también hubo obviamente pues cilindros y tornillos pues de titanio, ¿cierto? Entonces es muy importante
tener en cuenta que ellos también hicieron una revisión de la literatura y en todos los que vieron, en realidad son bajas las complicaciones que hay relacionadas a la instrumentación en pacientes infectados. Y si vemos en este estudio de los 30 pacientes, solamente hubo una muerte relacionada pues, con complicaciones infecciosas pues, en la UCI, como neumonía. Solamente hubo 2 extrusiones pues, del material, del injerto, y 3 infecciones pues, de la piel, ¿cierto? Más o menos un 10%, que aunque no es un porcentaje despreciable, en el contexto pues, de pacientes potencialmente con deterioro neurológico, es más importante pues, solucionar la paraplegia pues, que la infección. Entonces, la instrumentación en pacientes con osteomielitis tiene indicaciones específicas, básicamente con declarar inestabilidad, ¿cierto? Pero hay que hacer un adecuado debridamiento, lavar muy bien y un adecuado curso de antibióticos cuando vamos a poner instrumental en esos pacientes infectados. Y obviamente se ha estudiado, como les mostré, en injerto autólogo o en aloinjertos o instrumentales de titanio, tanto tornillos como reemplazos corporales, con los cilindros. Entonces, a la mayoría de pacientes les va muy bien, pero se tiene que tener en cuenta no solo los factores del germen, sino factores del paciente, como en nuestro caso, ¿cierto? Cómo están los tejidos blandos, qué tantas comorbilidades tiene el paciente, el estado nutricional, el estado inmunológico por caso es muy importante para la recuperación del paciente. Este es otro estudio del 2010 que nos habla como de la seguridad de la instrumentación en pacientes con osteomielitis. Entonces miremos que en esta tabla que nos mostraba las complicaciones posoperatorias, miremos que el riesgo de infección recurrente solamente sube como hasta el 4%, ¿cierto? En muy poquitos casos se tuvo que retirar el material y las otras complicaciones relacionadas con la cirugía como hematoma, disfagia en las cirugías cervicales, trombosis venosa, falla respiratoria, digamos que son porcentajes importantes, pero terminan siendo también casi los mismos porcentajes de riesgo que hay en los pacientes que no están infectados. Entonces, digamos que en términos de seguridad, instrumentar a pacientes infectados, digamos que no estamos exponiendo al paciente a un riesgo adicional, pues. Este otro estudio de World Neurosurgery del 2014 también que nos hablaba y la principal conclusión era que la instrumentación en pacientes con infección activa no lleva a recurrencia de la infección. Hicieron también un estudio caracterizando la mayoría de microorganismos que se veía, básicamente estafilococos resistente fue el mayor, seguido de estafilococo sensible. En algunos pacientes no se aisló, pero también había otros microorganismos como estreptococo, enterococo resistente a banco, tuberculosis y otros enterococos. Miramos entonces acá qué es importante en esta tablita. Acá en esta columna tenemos los pacientes que solo se llevó a descompresión y acá los pacientes que se llevó a descompresión más instrumentación, pues en los pacientes de descompresión que solamente pues, que tenían indicación, ¿cierto? Y vemos cómo los pacientes que se descomprimieron y se instrumentaron tenían una media de estancia hospitalaria menor en términos, ¿y por qué eso? Básicamente por temas de dolor. Los pacientes que se llevan a instrumentación se les resuelve más rápido la inestabilidad, por ende tienen una recuperación más rápida en términos de sintomatología. La infección de la herida, en realidad la instrumentación no aumentó el riesgo de infección de la herida ni de dehiscencia, y los resultados posoperatorios, los pacientes que fueron llevados solamente a descompresión tuvieron una tasa más alta, 33% versus 16%, de reintervención. O sea, los pacientes que se llevaron solamente a descompresión eran más reintervenidos porque en algún momento del tiempo teníamos que entrar a resolver pues, el tema de la inestabilidad. En temas de osteomielitis, pues como les dije, crónica o infección recurrente, no hay diferencias significativas en descomprimir o poner instrumental. Luego este estudio que se hizo en Corea, hablando también de la seguridad y la decisión de poner instrumental en pacientes con infección. Este estudio fue más reciente, del 2016. Básicamente lo importante de este estudio fueron los desenlaces, ¿cierto? En pacientes que no se instrumentaron y pacientes instrumentados. Y vemos cómo las muertes relacionadas con la infección, hasta un 9% de los pacientes no instrumentados versus un 2% en los pacientes instrumentados. Y eso tiene que ver mucho también con que los pacientes instrumentados van a lograr una rehabilitación más rápida, se van a parar más rápido, van a empezar como a pararse la cama más rápido
por ende van a tener menos riesgo de complicaciones, eso es como lo que dicen los autores. Falla primaria, o sea, en temas de deformidad, de inestabilidad, obviamente los que no se instrumenten van a tener más riesgo de falla, y la recurrencia, obviamente, por el instrumental, los pacientes que fueron llevados a instrumentación tienen un poco más de riesgo de recurrencia, pero miren, que no es un riesgo muy exorbitante, no es una diferencia muy abismal, 9% versus 4% más o menos, pero acá digamos que hay que tener en cuenta que aunque es el riesgo más, hay más riesgo de infección recurrente, digamos que prevalece pues el riesgo de que el paciente se pueda quedar parapléjico. Este estudio más reciente, que fue un estudio del año pasado, del Spine Surgery, que hablaba también del papel de la instrumentación en columnas infectadas, vemos como en grosso modo los pacientes que tenían que ser reintervenidos, los que se fueron llevados a descompresión solamente, obviamente tuvieron más tasas de reintervención, como lo vimos ahorita, versus los que se llevaron a descompresión más fusión. Y acá tenemos pues obviamente los desenlaces en pacientes que solo fueron llevados a descompresión versus a descompresión y fusión, y en realidad no vemos en términos de infección de la herida o infecciones recurrentes, no vemos mayor diferencia. Hay que tener en cuenta acá que las complicaciones médicas fueron más grandes en los pacientes instrumentados, 20% versus 7%, eso también relacionado pues con la hospitalización y obviamente pues hay riesgos también como cuando operamos a pacientes que no están infectados. Obviamente hay algunos datos que son a veces de estos estudios muy ambiciosos, pero son, digamos que ante la poca experiencia que se tiene con estos pacientes, digamos que son estudios retrospectivos, con poca cantidad de pacientes, con poca fuerza estadística. Entonces digamos que todavía falta mucho que estudiar acá, ¿cierto? Y son estudios muy extrapolados de infecciones primarias. Entonces, digamos que, porque obviamente lo que vemos es que cuando se operan pacientes infectados con instrumental, obviamente en gran porcentaje de los pacientes se va a perpetuar la infección, básicamente por lo que hablamos ahorita del biofilm que forman las bacterias en todo el recubrimiento del tornillo del material de osteosíntesis. Entonces, digamos que en la literatura nos quedamos cortos, pues como para dar recomendaciones acerca del tema, y casi todo es basado en la experiencia, recomendaciones de expertos, y en lo que tiene cada pues, neurocirujano, cada cirujano de columna en su experiencia. ¿Cómo se resolvió el caso pues, de nosotros? Entonces, digamos que el 24, o sea, esta semana, ante el franco deterioro neurológico que tenía el paciente, que estaba casi parapléjico, se llevó a cirugía. ¿Qué se propuso? En la mesa se habían puesto todas las opciones que discutimos ahorita, pero en este momento pues, se propuso retirar el cilindro, hacer una vertebrectomía y hacer una fijación posterior extendiendo la instrumentación. Listo. Hicimos un lavado de olvidamiento y aunque los tejidos blandos no eran los mejores, se había pedido pues incluso un back por si lo necesitaba, pero en este momento nos dio para hacer un cierre primario de los tejidos blandos y una sutura pues primaria, y cerró bien, pues se dejó obviamente con sus drenes. Este es el resultado, ¿cierto? Extendimos la instrumentación tanto arriba como abajo, se extendió la instrumentación, el reemplazo corporal se le puso pues un cilindro, se le puso doble barra acá al lado derecho, y en la tomografía se ve la adecuada corrección de la deformidad, ¿cierto? Con el material de osteosíntesis y un cilindro pues, que bien adosado a los cuerpos vertebrales. Durante la cirugía se hizo con neuromonitoreo, los potenciales estaban totalmente caídos, o sea, básicamente entramos con el paciente parapléjico. En el postoperatorio entonces mandamos al paciente a UCI, metas hemodinámicas, y hasta ahora el paciente ha tenido una recuperación motora aceptable, buena. El miembro inferior izquierdo, que era el que estaba completamente pléjico, tiene una fuerza de 2/5, y el miembro inferior derecho ya tiene una fuerza de 3/5.
estamos apoyando en cirugía plástica, infectología, el grupo de lesión medular, pues para hacer toda esta recuperación del paciente, de los tejidos blandos, del estado inmunológico, de la rehabilitación. Acá, no sé si se ve. Ya esperamos al paciente parapléjico, ya tiene una fuerza casi 3 en el derecho y de 2 en el izquierdo, listo. Entonces, mensajes para llevar a casa. El manejo de la inestabilidad sigue siendo un reto en los pacientes con osteomielitis, muchos problemas con la gravedad de la infección, los factores relacionados con el paciente, estado inmunológico, nutricional, los tejidos blandos. Entonces, es clara la indicación de operar en procesos calientes, o sea, en infecciones activas, los pacientes que tienen franco deterioro neurológico, allí no hay duda, ¿cierto? Como dijimos ahorita, la mayoría de los estudios son retrospectivos. El uso instrumental en osteomielitis es seguro, pues, según estos estudios, y no aumenta dramáticamente el riesgo de infección recurrente y sí mejora el pronóstico neurológico de los pacientes, que yo creo que es lo que debe primar en este momento, pues que aunque obviamente el paciente va a tener mucho tiempo de antibiótico, terapia de supresión, seguimientos, muchas intervenciones, va a ser mejor garantizar el pronóstico neurológico a los pacientes y que no queden parapléjicos, y obviamente apoyo por las demás especialidades, plástica, infectología, fisiatría. Muchísimas gracias. Quedo atento pues a sus demás experiencias. ¿Qué otras opiniones tienen? Hola, ¿qué más? Yo digo una cosita antes de continuar con la discusión. Y hay una opción de manejo. Lo que pasa es que ante la urgencia no pudimos hacerlo, pero hay un material cubierto de plata. La plata es bacteriostático y podría tenerse como herramienta terapéutica para bajar el riesgo de biopelícula y perpetuación de la infección. Lo que pasa es que es mucho más costoso. Pero está esa opción, el manejo de infecciones con tornillería cubierta de plata. Profesores Nacho, Rivera, Julián, ¿qué comentarios o qué impresiones de este caso que realmente pues me pareció que realmente fue un reto importante para el grupo? Muy De pronto hubiera sido importante, creo yo, haber hecho la perpetuación de la infección. esto antes de que Hicimos se que presentara se inestabilizara, que se fuera en cifosis y que se perpetuara también la infección por la inestabilidad y la cifosis. Es muy complejo, es bien difícil definir cuál había sido la mejor opción, pero pues el deterioro agudo primó sobre la infección y preservar la estabilidad neurológica del paciente no se quedó parapléjico. En este caso, infortunadamente, el paciente tuvo que ser ingresado la última vez con un déficit neurológico importante que obligó pues a realizar la cirugía correctiva en el término de la distancia. Lo ideal hubiera sido no haberlo dejado llegar a, pero la historia previa del paciente, como se había mencionado, como lo dijo Cristian, el paciente siempre estuvo neurológicamente estable y el inserto anterior pues realmente no tenía ese grado de retropulsión que se ve en la última imagen. Probablemente esa deformidad tan severa de la que hemos hablado era un presagio de que iba a suceder esta deformidad y probablemente un déficit neurológico secundario al mismo. Pero la experiencia que yo he tenido con otros casos de infecciones graves donde ha habido reconstrucciones tanto anteriores como posteriores utilizando reemplazos vertebrales, tanto estructurales óseos de banco como no estructurales metálicos. Yo lo que he vivido es que afortunadamente no me han tocado que hagan este tipo de deformidad tan severa, una deformidad sifótica, angular, no los he tenido. Y lo que yo sí he tratado de hacer es procurar conservar la cirugía anterior todo el tiempo posible. Y con eso he tenido, en los pocos casos que he tenido de este nivel de complejidad, pues quizás he tenido buenos resultados en el sentido de prorrogar todo el tiempo posible y mantener la instrumentación anterior, no así la posterior, que obviamente es la que está más a mano para el retiro y la que probablemente facilite de manera más temprana el control de la infección,
pero siempre he tratado de conservar la construcción anterior y he tenido, por lo menos recuerdo un paciente de un caso tan severo que tuvo muchas cirugías, y yo le hice algunas de ellas. Cuando yo lo recibí, el paciente ya había tenido historia de infecciones y le hice una construcción también anterior y posterior, y a pesar de eso, meses después volvió a hacer recurrencias de las infecciones, pero las infecciones siempre se controlaron controlando los implantes y la construcción posterior, no la parte anterior de la misma. Incluso hubo un paciente que hizo infecciones no solamente espinales, sino espinopélvicas, y terminó con una osteomielitis de la pelvis muy severa, pero siempre traté de conservar el inserto anterior. Un comentario con respecto al uso transitorio de un espaciador que mencionó Gustavo. A nosotros nos tocó en una época ya pretérita el uso de metilmetacrilato para ese fin, y la experiencia, por lo menos la mía personal, es que ese tipo de espaciadores transitorios realmente terminan haciendo las veces de un secuestro óseo, un secuestro no óseo, que realmente nunca se incorpora al tejido óseo, y por tanto queda como un secuestro. Se me parece como algo similar a lo que fue la historia de las prótesis cervicales, el primordio de la prótesis cervical del doctor Fenstrom, que era un artilugio metálico en acero que se colocaba en el espacio intervertebral, y eso nunca se incorporaba y nunca se adhería pues a las superficies óseas, nunca se fusionaba, y por tanto pues no tenía la función para la cual estaba creado, que era estar estable y permitir un grado de movimiento en la parte central de la esfera. Entonces, con estos espaciadores de metilmetacrilato que se utilizaban mucho, sobre todo en enfermedad neoplásica secundaria, para pacientes que tenían corta sobrevida, realmente lo que daba la estabilidad era el pin de Steinman que uno colocaba en la parte anterior del cuerpo vertebral. Pero ese pin de Steinman pues era bastante engorroso, y eso requería hacer pues unos canales en la cortical del hueso para poder insertar el pin de Steinman el más grueso posible. Y a eso se le colocaba pues metilmetacrilato, pero repito, ese metilmetacrilato, cuando uno tenía que revisar a esos pacientes, no, lo que encontraba era un secuestro no óseo que realmente nunca se incorporaba, y por tanto era poco lo que ayudaba a la conservación del espacio y mucho menos a la estabilidad del mismo. Yo quiero hacer un comentario y una pregunta. La imagen que mostró Cristian del paciente, creo que fue de noviembre, ya era una imagen que daría una cifosis severa y unos claros signos de inestabilidad. Yo creo que ahí fallamos y debemos haber operado al paciente en ese momento. Y la pregunta que tengo es, ¿por qué quitamos el material de osteosíntesis posterior? ¿Porque infectología nos lo dijo, o porque tal vez si no hubiéramos quitado ese material y en vez de eso hubiéramos reforzado con más material, probablemente el paciente no hubiera tenido este desenlace? Me gustaría ver la opinión de ustedes sobre esto, porque me parece que esto fue lo que llevó al paciente al colapso. No, es que no lo operamos en ese momento porque el defecto de cobertura era gigante, tenía por ahí unos 5 o 6 centímetros, pero estable para ya poderlo operar. Esa fue la razón de no operarlo en ese momento, no por la infección, sino por el defecto de cobertura tan grande que tenía en la piel. Entonces por eso lo dilatamos un poquito, porque se estabilizaba la piel. Una pregunta, vos que operaste el paciente, que pues de una vez aprovecho y te felicito por el buen resultado. Vos no pensás que el defecto de cobertura realmente era perpetuado por la deformidad, porque la impresión mía es que en el momento en que corriste la deformidad, el defecto de cobertura ya no fue un problema. Ya no fue un problema. No, pero ya tenía muy estable el colgajo que le pusiera. O sea, ya la piel estaba mucho mejor. Y ya cerraba mucho más los pelos. Claro, la cifosis hace que ya no está tan tensa la piel. Mejor el cubrimiento. Es más fácil. Pero es que el defecto que tenía antes era gigante, era un hueco gigante. Se veía el hueso allá abajo. Entonces, por eso fue que no.
él le rotaron algo de dorsal ancho y, y le sacaron piel ahí para espinal para cubrir el músculo que le rotaron. El defecto era muy importante, por eso fue que no lo operamos de una. Y una cosa que se me olvidó mencionar ahora es que no he podido saber cómo se llama, pues se lo escuché a un ortopedista amigo que hace muchas infecciones en las extremidades, que hay un injerto óseo que tiene Medirex, que es sulfato de calcio, y ese se mezcla con el antibiótico que se coordine con el infectólogo. Entonces uno pone el sustituto óseo con el antibiótico y con eso se rellena el cilindro. Eso podría ayudar como a bajar carga bacteriana en el lecho cruento. Pero no lo pude encontrar, pues yo logré la cirugía y no me lo mandaron. Pues no fue posible, no he podido saber bien cómo se llama. Pero es sulfato y se mezcla antibiótico. Perfecto. Yo Nacho, con lo que comentabas, a mí realmente sí me queda como un aprendizaje de esta situación que inclusive para mí ya ha sido recurrente. El año pasado tuvimos varios casos, de pronto algunos residentes recordarán algunos casos que tuvimos en otra clínica, en otra clínica de la ciudad, en que pacientes que se llevaban a descompresiones en el contexto de infección y que se les hacían, digamos, se eliminaban o se hacían laminectomías extensas o facetectomías o lo que fuera para tomar una biopsia, para dar una colección, pues básicamente eso es convertir una lesión que puede estar relativamente estable en una lesión altamente inestable, y nos tocó operar inclusive 2 pacientes también con deterioro neurológico grave posterior a ese tipo de descompresiones posteriores. Entonces, digamos que inclusive con lo que comentó Cristian y revisando lo que hay escrito en este momento, que todavía sigue siendo controvertido, o sea, yo pienso que hay 2 visiones: la visión del infectólogo, que dicen que pues que prácticamente proscriben cualquier tipo de material extraño en un lecho infectado, y la visión del cirujano, obviamente, que tiene una visión más amplia, pues obviamente nos interesa que la infección se cure, pero también nos interesa que el paciente funcionalmente quede bien, que no quede deforme, que quede neurológicamente intacto o estable. Entonces, lo que uno nota es que realmente sí hay que darle mucha importancia a la estabilidad de la columna en las infecciones. Hay mucho trabajo reciente en el que, digamos que se adelantan a la probable deformidad que pueda hacer un paciente con espondilodicitis, y en cualquier paciente que tenga digamos, una probabilidad, digamos, alta de deformarse, y hablan, por ejemplo, pacientes que tienen más de 1/3 del cuerpo lítico relacionado con la infección, por ejemplo, con una espondilodicitis, más de 1/3 del cuerpo. Entonces se instrumentan básicamente con la intención no solo de prevenir la inestabilidad, sino también de prevenir este tipo de lesiones con compresiones neurológicas y déficits neurológicos que lleven a intervenciones en agudo. Entonces, yo creo que realmente yo sí pienso que en algún momento de la evolución con este paciente, obviamente, pues teniendo en cuenta el defecto de tejidos blandos, sí de pronto caímos como en el temor de la infección y en el temor de tener un mal resultado en ese aspecto, y dejando a un lado de pronto la inestabilidad. Yo creo que tal vez pudimos haber sido más agresivos más tempranamente para evitar este tipo de complicación que afortunadamente pues se va a resolver de forma muy probablemente muy satisfactoria. Listo, profe Gustavo, muchas gracias a todos.